Hola a todos, yo soy Vacío y les doy la bienvenida a esta tercera edición de Valle del Cauca Paranormal, donde estaremos compartiendo diferentes historias y vivencias relacionadas al tema paranormal. Nuestro Valle del Cauca, al igual que el resto del territorio nacional, tiene ampliamente difundida la creencia de las benditas ánimas del purgatorio. Esta es una creencia ancestral sobrenatural que incluye el culto o veneración a los muertos y antepasados a cambio de la protección y favores que estos nos puedan brindar. Esta creencia incluso está tan impregnada en la cultura popular nacional que podemos ver personas que ni practican ni saben sobre estas creencias utilizar frases como un chorrito para las ánimas, mientras dejan caer las primeras gotas de una botella recién destapada cuando están reunidos a punto de beber o de celebrar en alguna ocasión. Y hacen todo esto a modo de costumbre, sin estar realmente enterados del significado de la ofrenda que acaban de ofrecer. Sobre este tema de las benditas ánimas del purgatorio, habla la historia que nos comparte María, desde la ciudad de Cali en el barrio Juanambú, que está titulada Un nacimiento acompañado por las ánimas, e inicia así. Corría el año de 1972. Yo me encontraba trabajando y viviendo en una finca a las afueras de un pequeño pueblito llamado Santa Rosa de Tapias, muy cerca de Guacarí, Valle del Cauca. A mi esposo y a mí nos habían encomendado hace unos 2 años esta finca en la que estábamos viviendo, la cual producía lo suficiente para mantenernos bien a nosotros y que le quedaran ganancias al dueño del terreno, siendo el único inconveniente la distancia que había tanto para llegar al pueblo más cercano como para desplazarse hacia Cali. Y en esa época pues las comunicaciones y el transporte no eran tan fáciles como hoy en día, así que en ocasiones cuando mi esposo salía a conseguir enseres o víveres muy específicos, muchas veces debía viajar hasta Cali y se demoraba de un día hacia otro. En estos periodos de tiempo, yo siempre debía quedarme al cuidado de los niños y de la finca. Teníamos 3 hijos y yo me encontraba embarazada de nuestra hija, la menor. Siempre he sido una persona muy devota a las benditas ánimas del purgatorio. Les rezo todos los días, mando a hacer misas en su nombre y sé que me han hecho muchos favores que han hecho de mi vida un poco más llevadera e incluso podría decir que me han salvado la vida en varias ocasiones. Y esa fue una de ellas. Estando yo al cuidado de los niños y la finca en un fin de semana, comencé a tener dolores de parto a la madrugada. Y como ya saben, me encontraba en una finca y no había nadie que me ayudase en ese momento, estaba solamente con mis niños. Así que con dolores de parto, frío y sueño, decidí emprender mi camino hacia el puesto de salud más cercano para recibir atención y poder traer mi hija al mundo. Me vestí y tomé mi maleta y emprendí el camino, consciente de que debía recorrer al menos 20 minutos entre la finca y el puesto de salud más cercano en el pequeño pueblo. Y consciente también de que últimamente habían habido varios casos de robos y asesinatos en la vía. Al parecer habían unas personas que estaban atracando a quienes osaban caminar por esos senderos en horas de la noche. Así que no tuve más que prender una vela y encomendarme a las ánimas del purgatorio antes de salir. Emprendí el camino rodeada de neblina por un sendero muy difícil de ver y avancé un rato por este terreno algo difícil de caminar hasta que pude llegar a un crucero, es decir, en el sitio donde se cruzaba mi camino con otra vía un poco más ancha. No sin la sensación de estar siendo observada y tal vez seguida por alguien. La verdad me encontraba muy asustada. Temía por mi vida y por la vida de esta criatura que venía en camino, además que había dejado a mis otros hijos solos en la finca al cuidado de su hermano mayor que tenía unos 12 años por esos días. Así que no hacía más que rezar y pedirle en todo el camino a las ánimas benditas del purgatorio que me acompañaran y velaran por mis hijos mientras me encontraba por fuera. Fue entonces cuando a mi sorpresa vi cómo se desplazaba montaña abajo por otro camino una procesión, cargando figuras religiosas,
rezando el rosario y encomendándose a Dios bendito, mientras en su mayoría utilizaban túnicas o una especie de hábitos. Se me hizo algo extraño, pero recordaba que en ocasiones habían procesiones que decidían salir temprano para llegar a alguna iglesia o parroquia principal y celebrar alguna fiesta patronal. Así que por alguna razón pensé que sencillamente se trataba de esto. Más bien, la procesión se comenzó a acercar cada vez más hacia mi encuentro, así que pensé que por lo menos no iba a estar tan sola en el camino. Para mi sorpresa, la procesión me alcanzó y fueron realmente amables conmigo. Un caballero se acercó y me ofreció agua. Me preguntó que qué hacía por ese camino. Yo le expliqué que debía llegar cuanto antes al puesto de salud más cercano, pues me encontraba en trabajo de parto. Él se ofreció a acompañarme y yo dije que cómo iba a dejar la procesión para ir conmigo. Entonces me dijo que la procesión se dirigía a la iglesia del pueblo y que posiblemente iban a pasar por el puesto de salud de camino allá, así que irían a mi paso rezando para llegar conmigo al hospital y asegurarse de que yo llegara bien. No pude estar más encantada con la idea, siendo una persona también devota, les acompañé rezando el rosario y todo el camino se fueron hablándome como si fueran viejos amigos, como si estuviéramos con mucha confianza. Me hicieron sentir realmente acompañada en el camino y estaba tan entretenida hablando con el caballero que se acercó a ofrecerme ayuda que cuando menos me di cuenta ya estaba llegando al puesto de salud, pasando por solo algunos negocios que ya estaban abiertos a esa hora. Iban a ser las 5 de la mañana, así que solamente unos puestos de comida y alguna panadería se encontraba abierto. Cuando llegué al puesto de salud, toqué y el portero me recibió. Este me preguntó por qué motivo estaba yendo a esa hora y me pidió mis documentos. Yo le expliqué de mi trabajo de parto y cuando quise darme la vuelta a agradecerle al caballero que me acompañó, me sorprendí completamente sola hablando con el portero. Esto me tomó enormemente por sorpresa, pues no consideraba fácil que un grupo tan grande de personas, además cargando figuras religiosas y con pesadas túnicas, desapareciera tan rápidamente de mi vista. Fue realmente una sorpresa para mí. Me estabilizaron y me enviaron a la ciudad de Cali, donde finalmente pude recibir la atención necesaria y traer al mundo a mi bella hija. Sin embargo, al volver a la finca, no me pude aguantar la inquietud y bajé al pueblo a preguntarle a las personas de los negocios abiertos y a cualquier otra persona que pensé me pudo haber visto llegar esa mañana con la procesión, que si los habían visto llegar conmigo. Muy para mi sorpresa, y por muy aterrador que esto parezca, todas estas personas me respondieron que me vieron caminando sola en dirección hacia el puesto de salud mientras rezaba el rosario. Así que no sé en qué quieran creer ustedes. Si respetan o no las ánimas está dentro de su juicio. Yo, sin embargo, sigo fielmente devota a las ánimas del purgatorio, pues en mi concepto fui escoltada al puesto de salud para dar a luz por las benditas ánimas del purgatorio. Y este es el fin. Bueno, eso fue la historia de esta edición. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir el video y darle un like si les gustó. Yo soy Vacío y nos veremos muy pronto en una nueva edición de Valle del Cauca Paranormal. No olviden compartir sus historias a nuestro correo electrónico. Gracias.